Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Bueno, buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con el doctor Guillermo Beitía. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Estómago, esófago y todo lo que Así es. Lo que esté cerca de eso, ¿no? Sí, señor. Aquí veo una declaración suya que dice, no todos los médicos huyen del país. Y la otra pregunta que le voy a hacer, unida a esta, es, lo que sí está viendo que huyen es los medicamentos, porque no se consiguen, para la gente que sufre del estómago, esófago, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente es un problema muy serio el déficit de los medicamentos que estamos viendo durante los últimos años en patologías frecuentes, como la que usted menciona, las enfermedades relacionadas con el ácido, la gastritis, la úlcera péptica, pero tenemos problemas mucho más serios en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, que son colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que comprometen muy severamente la vida de nuestros pacientes. Son pacientes que tienen sangrados digestivos importantes, anemia, pérdida de peso, diarrea crónica, y en este momento estamos prácticamente sin nada para tratarlos. Algunas veces recibimos donaciones de algunas instituciones, pero el problema es muy serio. Esa escasez, doctor, tiene que ver con la falta de divisas. No hay duda. Eso es los lo laboratorios. Sí, los laboratorios dicen que la dificultad para obtener esas divisas los limita en la traída de esos medicamentos que necesitamos cada día más y que tuvimos en un tiempo, y eso nos permitía tratar adecuadamente a nuestros pacientes, pero lo que estamos viviendo ahorita es realmente preocupante. ¿Y cómo se manejan los hospitales públicos, por ejemplo? ¿Y las mismas clínicas privadas? En las mismas clínicas privadas, en los hospitales públicos, por supuesto, tenemos mucho más problemas. Bueno, yo creo que la mística del personal de salud contribuye a que más o menos en medio de esta situación tan difícil llevemos adelante lo poco que podemos hacer, porque muchas veces no podemos hacer mucho por nuestros pacientes. Tenemos que explicarles la situación que vivimos. Cuando requieren estudios tienen que ir a diferentes sitios en la búsqueda de estos estudios, llámese tomografía, resonancia magnética, cualquier otra exploración que se requiera. Bueno, es realmente... Ustedes les explican, pero la explicación no cura. ¿Qué dice el paciente, La por explicación ejemplo? no cura, y lo lamentable es que algunas veces hemos tenido incremento de mortalidad, que es lo que más nos preocupa. O sea, uno de los problemas más serios que yo nunca había visto en nuestros hospitales es que tenemos hasta dificultad para conseguir la sangre para los pacientes que nos llegan con hemorragias digestivas. Hay pacientes que llegan con 4 hemoglobinas que si no los transfundimos rápidamente pues se nos pueden morir, y lamentablemente esas cosas nos han pasado. Yo tengo una experiencia inolvidable del 5 de julio, una niña de 21 años que llegó con una hemorragia digestiva con 3 hemoglobinas, no se consiguió sangre y la muchacha lamentablemente falleció. Eso me quedó grabado. Esas son cosas que están pasando en nuestros hospitales y que Dios mediante, no sé, y la preocupación y la participación de todos en equipo logremos en poco tiempo corregir este grave problema, porque definitivamente es un grave problema de salud pública. Ahora, eso le corresponde al Estado. Sí, definitivamente el Ministerio de Salud tiene que involucrarse. Yo creo que es cuestión de diálogo sano, de conversación. Aquí yo, como gerente de salud, siempre he tenido el principio que las políticas de salud son necesarias, pero los políticos en salud algunas veces sin querer lesionan y perjudican. Entonces es cuestión de entendernos, de dialogar, de comunicarnos. O sea, aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado al ministro de Salud, porque es importante que hablemos. Yo, como presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, necesito hablar con ellos para decirles cuál es la situación de los servicios de gastroenterología en el país y cómo nosotros podemos ayudar para que estas cosas vayan mejorando poco a poco. Ahora, doctor Beitía, ustedes han pedido cita, audiencia Sí, con los organismos del Estado. Sí, definitivamente en múltiples oportunidades. Hemos tenido excepciones.
Hemos tenido excepciones. Hace como 2 años fuimos muy bien atendidos. 2 años. Sí, hace 2 años fuimos muy bien recibidos por un viceministro de insumos, que en ese momento no olvido todo el apoyo que nos brindó cuando teníamos el déficit de los medicamentos de una forma grave como lo tenemos ahora. Consiguió donaciones con algunos países, eso nos tranquilizó un poco. Hace como año y medio, una doctora Hurtado en el Seguro Social nos apoyó de una manera significativa. Entonces, lo que queremos es eso, que hayan muchos que estén dispuestos a oírnos, a trabajar en equipo con nosotros, porque nosotros tenemos la forma de ayudar porque conocemos el problema, lo vivimos en el día a día, lo sentimos y sí se puede lograr algo cuando se trabaja en equipo. ¿Cuál es el medicamento más crítico en el abastecimiento que existe en este momento en Venezuela? Según lo que usted hay déficit de antibióticos, hay déficit de estos medicamentos protectores gástricos que son el día a día de nuestra especialidad, estos que les comentaba en enfermedad inflamatoria. Protectores gástricos como omeprazol, etcétera, etcétera. Sí. Vamos a un receso, regresamos para que me explique más eso. Estás viendo Diálogo con. Bueno, conversando con el doctor Guillermo Beitía, presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Adelante, doctor Beitía. Bueno, lo que comentábamos con el déficit de los medicamentos que usted mencionaba, el omeprazol es uno de los tantos. Ese medicamento es sumamente importante en nuestra especialidad. Algo que estamos confrontando y que estamos viendo con mucha preocupación son los pacientes con hemorragias digestivas que llegan por las emergencias de nuestros hospitales. Nunca faltan, todos los días lo tenemos, porque toman antiinflamatorios no esteroideos, que son esos medicamentos que son muy buenos para los dolores, pero que tienen como efecto colateral que dañan la mucosa gástrica y que puede llevar a cuadros de inflamación y de sangrado digestivo. Eso lo estamos viendo diariamente. El paciente muchas veces toma el medicamento para el dolor, no consigue el protector gástrico, se lesiona la mucosa y nos llega con el sangrado digestivo. Bueno, en eso estamos tratando de ver cómo es posible que ellos entiendan la urgencia de buscar los medicamentos donde los puedan conseguir para que evitemos las complicaciones que estamos viendo y que se están presentando. ¿Usted cree que ha muerto gente por esta situación? Lamentablemente debo decirle que sí. No me pregunte cuántos, porque las estadísticas en el país no las llevamos de una manera correcta, pero sí, la respuesta lamentable y dolorosa es sí. Ajá, usted me dice que ya han hecho gestiones ante el organismo del Estado. El sector privado, los laboratorios no tienen con ustedes una asociación de cooperación. No, definitivamente los laboratorios antes colaboraban, pero últimamente muchos se han ido del país. Los pocos que están tienen todas esas limitaciones que hemos comentado y el apoyo que anteriormente recibíamos prácticamente ahorita es casi ninguno. Además de la gastritis, la úlcera, el cáncer de esófago, ¿qué otras enfermedades nos están atacando por estos órganos? Algo muy preocupante y que debemos entre todos atacar es las enfermedades relacionadas con el abuso en el consumo del alcohol. Casualmente nosotros con la Escuela de Medicina hemos desarrollado un programa que llamamos Menos Alcohol Más Vida. Estamos educando en los colegios a los jóvenes para que se formen como promotores de salud contra el abuso del alcohol. El problema es un real problema de salud pública muy grave. El incremento en el consumo del alcohol, si bien es cierto, con la situación económica hay menos consumo, pero ahora inventan productos artesanales, licores artesanales, y eso trae más daños de los que antes conocíamos. Entonces, estamos viendo también por las emergencias de nuestros hospitales diariamente pacientes con cirrosis hepática, con hemorragias digestivas, con encefalopatías hepáticas, complicaciones muy graves, la mortalidad se ha incrementado.
Entonces también tenemos que buscar esa parte preventiva y como Sociedad Venezolana de Gastroenterología estamos tratando justamente este año de implementar programas tanto contra el cáncer digestivo, educando a las comunidades y contra las enfermedades del hígado relacionadas con el abuso del alcohol. Algo importantísimo es la educación comunitaria, la parte de hacerle ver a los pacientes lo importante que es conocer la enfermedad y qué hacer para no enfermar. Disminuir esos factores de riesgo que tanto nos afectan y que pudieran evitarse cuando educamos a la población de una manera adecuada. Es uno de los programas que también estamos llevando como sociedad. Usted mencionaba la cirrosis hepática y estaba hablando yo con un médico en estos días y me decía que no solo la cirrosis está vinculada exclusivamente al consumo de alcohol, sino que de pronto hay gente, como dirían en mi tierra, nunca ha tomado un palito y tiene cirrosis. Absolutamente cierto. Y hay otro de los problemas, causas múltiples, las hepatitis virales y un problema también de salud pública que es el hígado graso, que antes se pensaba que no podía evolucionar a cirrosis y ya está demostrado que sí hay una relación entre el hígado graso y la cirrosis hepática. Lo vemos con cierta frecuencia. Nuevamente, la palabra sagrada de educarnos como comunidades para tener mejor estilo de vida, para tener mejor hábito alimenticio en medio de las dificultades que estamos viviendo, para sembrar en nuestros pacientes lo importante del ejercicio diario, de eliminar ese sedentarismo que muchas veces nos afecta. Yo creo que aquí, y lo he comentado en varias oportunidades, es importantísimo sensibilizar a las direcciones de salud de las alcaldías. Yo siempre he comentado que si lográramos a nivel de las direcciones de salud de las alcaldías implementar estos sistemas educativos, estos programas de educación en salud a las comunidades, pudiéramos lograr muchas cosas. ¿Cómo sabe usted, un paciente, pero cuando usted me refiere a los pacientes, usted no es paciente, usted es médico, pero cómo sabe un paciente cuando su hígado es graso? El paciente sabe muchas veces, es una pregunta bien importante porque debemos tener mucho cuidado en el diagnóstico del hígado graso. La realidad de las cosas es que muchas veces se hace el diagnóstico por un ultrasonido abdominal. Le hacemos el eco abdominal, vemos que el hígado está más blanco, el ecopatrón, la apariencia de ese hígado de lo que normalmente es. Sí es cierto otro problema y es que se está sobrediagnosticando por ultrasonido, por ecografía, el hígado graso. Pero lo real es que sí hay aumento en la incidencia y en la prevalencia del hígado graso. ¿Un hígado graso termina en cirrosis? El hígado graso puede evolucionar a cirrosis. Un porcentaje evoluciona a hepatitis crónica, otro porcentaje puede evolucionar a cirrosis hepática. ¿Y la hepatitis? La hepatitis. Hay varias clases de hepatitis. Sí. ¿Cuál es la más peligrosa? Sí, buena la pregunta porque en este momento hablar de las enfermedades en gastroenterología tenemos que mencionar un problema que tenemos desde hace años, creo yo, se ha acentuado en los últimos meses y es el incremento de la hepatitis A viral. Muchos pacientes están presentando alteración de las pruebas hepáticas, transaminasas, bilirrubina, y eso está relacionado con la potabilización del agua, las malas condiciones de salubridad, la inadecuada manipulación de los alimentos. Entonces, tenemos que educar a nuestras comunidades en relación al problema del incremento de la hepatitis, que consulten precozmente, que tomen medidas importantes de prevención como el lavado de las manos, hervir el agua, no confiemos tanto en los filtros, definitivamente debemos hervir el agua. ¿Cómo se transmite la hepatitis viral? Bueno, un caso muy práctico. Generalmente el que vende hamburguesas en un restaurante X puede tener o haber tenido la hepatitis, no se lava bien las manos después de ir a evacuar porque el virus está en las heces y eso hace que cuando él manipula la hamburguesa que va a vender, ahí va el virus porque no se lavó bien las manos. Viene la persona a comprar la hamburguesa y ahí al comer la hamburguesa está llevando el virus. Y eso es lo que desencadena el cuadro de hepatitis viral. Cuando eso desencadena en hepatitis B, ¿qué pasa? Vamos a un receso, regresamos con esa pregunta.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, le preguntamos de la hepatitis B y hablamos también de la A y de la B y de la C. ¿Cuál es más peligrosa? Bueno, la hepatitis A generalmente es más benigna, no evoluciona a la enfermedad crónica, pero hay un 1 o 2% de estos pacientes que pueden hacer hepatitis fulminante y pueden incluso morir. Un gran porcentaje de los pacientes que hacen falla fulminante del hígado pueden fallecer. La hepatitis B y la hepatitis C evolucionan hacia la cronicidad, un porcentaje de ellos, hepatitis crónica, y luego un porcentaje también puede evolucionar al cáncer de hígado. Problema, no tenemos en este momento tratamiento tampoco para la hepatitis B y para la hepatitis C. Hace un año... El que tiene hepatitis está muerto, pues. No, tenemos, como le digo, que buscar alternativas porque casualmente hace un año se recibió en el Ministerio de Salud una donación para hepatitis C y eso nos ayudó considerablemente a proteger un poco a esos pacientes en la evolución que pudieran llevar si no se hace el tratamiento adecuado. Definitivamente es otro llamado que hacemos, tenemos que buscar, y hay muchas organizaciones que están ayudando en hepatitis, la forma de tratar a nuestros pacientes de la mejor forma. Algo que olvidé decir en relación a la hepatitis A y que se ha convertido en costumbre, lamentablemente, dentro de esa falta de educación en salud a nuestras comunidades, es que con frecuencia se difunde un concepto equivocado que la raíz de onoto, hacen un jugo de raíz de onoto y lo toman y resulta que la raíz de onoto es más dañina para el hígado, es hepatotóxica, es decir, es agresor para el hígado. Entonces hay que sembrar esto en las comunidades, que por favor no tomen raíz de onoto porque muchas veces reciben recomendaciones hasta de personal de salud incluso, tome raíz de onoto para que mejore su cuadro de hepatitis. Por favor no lo hagan porque trae complicaciones y empeora los cuadros de hepatitis. O sea, no hay cosas naturales para la hepatitis. Definitivamente. Nada. Lo que pasa con esto de la raíz de onoto, que algunas veces nos llega el paciente en peores condiciones, con la bilirrubina mucho más alta, algunas otras complicaciones, y cuando interrogamos, ¿usted tomó raíz de onoto? Sí, yo tengo varios días tomando raíz de onoto. En estos días yo visité una farmacia y había unos estantes con pura medicina naturista, ¿no? Que si ojo de león, yo no sé qué, cabeza de toro, que son cosas... cabeza de gato, ojo de león, muchas cosas sí, ¿qué es eso? Han difundido pues en medio de la situación que vivimos a falta de... No, eso hay que preguntarlo muy bien al médico que está tratando a ese paciente qué medicamentos puede recibir y si que están recibiendo porque alguien se los recomendó pudiera traer en lugar de beneficios perjuicios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pudieran presentarse más complicaciones. Yo creo que insistimos nuevamente en la palabra en medio de la crisis, independientemente de la crisis hay que hacerlo, educación en salud a las comunidades. Casualmente, como Sociedad Venezolana de Gastroenterología estamos ideando alternativas y estamos programando un curso de formación de promotores de salud gastrointestinal. Invitamos a todos los que estén interesados para que nos escriban. Me pueden escribir al Twitter @gbeitia y con mucho gusto les vamos a dar respuesta y los vamos a invitar para que se unan a este grupo que ya dentro de pocas semanas arrancamos. Y lo que pretendemos es que la comunidad entienda y conozca las enfermedades gastrointestinales y que nosotros, como un sistema de salud que Dios mediante entre todos vamos a mejorar, ya que hay tanto déficit actualmente y nosotros como comunidades somos responsables de implementar esos correctivos, pues vamos a formar a la comunidad como promotores de salud para que conozcan los factores de riesgo que pueden llevar a esas enfermedades y cómo evitar esas enfermedades. Yo creo que hay muchas cosas que podemos corregir y mejorar si nos formamos como promotores de salud gastrointestinal. De todas las especialidades, por supuesto, pero en este caso es nuestra tarea formar en el área gastrointestinal. ¿Usted conoce eso que llaman uña de gato? Sí, uña de gato y de perro y de todo eso. Eso tiene que ver eso tiene que ver con la cura de la enfermedad digestiva o de cualquier otra son síntoma. Cosas que están y que la gente la está recibiendo ante la ausencia de la medicación que le conviene
recibir, pero Pero si la venden es porque es útil, no sé. bueno, hay muchas cosas que venden que no son útiles. Entonces, lo que le digo, hay que tener mucho cuidado y hay que documentarse con el médico para que el paciente tenga la información exacta de si es conveniente recibir algo que no estamos seguros porque no tiene una documentación científica que avale que ese producto es bueno para la salud. El rabo de toro. Tampoco. Aquí veo que no. Todos esos animales ahí tienen... Sí. Aquí veo una declaración suya que no todos los médicos huyen de Venezuela. Y Guillermo es un reportaje que hacen aquí en Sí, Contrapunto. eso es otro Y problema. Guillermo Beitía es el mejor ejemplo. Me gusta ayudar en la medida en que podamos ayudar y ojalá podamos seguir haciéndolo en nuestros hospitales públicos y nuestra universidad. Tenemos que hacerlo. Yo creo que Venezuela nos ha dado mucho y nosotros tenemos que darle a Venezuela, en medio de esta situación, siempre, por supuesto, hacerlo, mucho trabajo, mucha entrega, mucha abnegación en las cosas que hacemos. Si bien es cierto, la crisis que estamos viviendo, yo nunca la había visto, lamentablemente no estamos viendo una solución, pero Dios mediante surgirá dentro de poco con la participación de todos los venezolanos preocupados por implementar esos correctivos, pero sí, estamos viendo con preocupación que se nos están ausentando del país, tal vez por tiempo prolongado y quién sabe hasta cuándo sería. Muchos médicos, la experiencia que yo tengo como jefe del Servicio de Gastroenterología en el Hospital Vargas, este año se me han ido 5 médicos, 2 para España, 1 para Colombia, 2 para Ecuador. Yo tenía 8 adjuntos al comienzo de año, del año pasado. En este momento tengo 3 adjuntos. El número de residentes ha disminuido considerablemente. Son muy pocos los que se inscribieron en el concurso de la universidad. Y bueno, ese factor humano también está contribuyendo a que empeore la asistencia, la atención que estamos llevando en medio de todo lo que se está viviendo. Aquí le preguntan si usted llama a no buscar consuelo en el alcohol ante la crisis país. Por supuesto, no busquemos en el alcohol porque el alcohol nos va a dar consuelo momentáneo, temporal, pero nos va a traer serios problemas como los que hemos mencionado. Uno de ellos, la cirrosis hepática y sus gravísimas complicaciones. Un llamado a los familiares de los pacientes con cirrosis hepática para que vengan con nosotros a hacer este curso de formación de promotores de salud gastrointestinal, porque creo que el familiar del paciente con cirrosis hepática tiene un rol fundamental. Una de las cosas que estamos sembrando como programa Menos Alcohol Más Vida es eliminar de nuestro vocabulario la palabra borracho. O sea, no es borracho, es un paciente que necesita nuestro apoyo, que necesita nuestra ayuda. Y los familiares de los pacientes con problemas relacionados con el alcohol tienen mucho que ver en esto. Yo creo que capacitándose, formándose como promotores de salud es mucho el apoyo que le pueden brindar a ese familiar. Usted dice que no hay pastillas para el alcoholismo. Lo que hay es palo, como dice. Y cada vez de peor calidad, Sí. que trae más complicaciones. Sí, ¿no? Así es. Aquí veo, dice, la enfermedad inflamatoria intestinal agruparía la enfermedad de Crohn. ¿Qué es eso? Explíquelo. Casualmente Ya estoy terminando el programa. coordinando a nivel nacional el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Aprovecho la oportunidad para felicitar al grupo de médicos que en cada ciudad del país nos acompaña y que hemos constituido un grupo valiosísimo, con mucha ética, con mucho profesionalismo, para tratar a estos pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son enfermedades que lesionan el intestino, con úlceras muy profundas, con sangrados importantes, con pérdida de peso, con dolor abdominal y lo que comentaba al principio. Son pacientes que si no los tratamos van a evolucionar hacia las Y complicaciones en que algunas materia de veces son colon, lamentables. yo tengo una señora ya mayor que me decía, tengo el colon inflamado, ¿eso es posible? El diagnóstico Estamos del terminando. intestino irritable es muy frecuente. Creo que ella toma uñegato, cosas de esas. Ya que no tiene más nada, Sí. toma uña de gato. Sí, probablemente la señora tiene un intestino irritable, es un trastorno funcional que compromete severamente la calidad de vida de ellos. Generalmente se ven pacientes muy estresados, muy ansiosos, y quién no va a tener ansiedad y estrés en medio de la situación que se vive. ¿El colon inflamado tiene remedio? Sí, claro, definitivamente haciendo una consulta adecuada y brindándole toda esa información que hemos comentado a nuestros pacientes, podemos lograr esa mejoría que estamos buscando. En materia de estadística, ¿las enfermedades digestivas afectan igual a mujeres y hombres? Sí, definitivamente sí. Hay algunas, como por ejemplo la que acabo de mencionar del intestino irritable, que afecta más a las mujeres que a los hombres.
pero en general el cáncer digestivo, bueno, tenemos que el cáncer gástrico afecta a mujeres, el tercer lugar a los hombres, cuarto lugar a las mujeres, más o menos de una forma muy parecida. ¿Los niños? Lamentable, gracias a Dios que no están tan afectados con estas patologías, pero también las sufren. Los gastropediatras tienen ese rol importante de ayudar a los niños para que se controlen todas estas enfermedades. Gracias, doctor Guillermo Beitía. En la próxima parte conversaré con Enzo Betancur, él es presidente del Colegio de Ingenieros. Gracias a usted, doctor. Gracias a ustedes. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Enzo Betancur es presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela y con él voy a conversar en esta parte del programa porque le estaba comentando que regresando de Falcón veo unas obras inconclusas, incluyendo los túneles, ¿no? Y las mismas vías ferroviarias y la autopista. ¿Qué está pasando en el análisis de un ingeniero como usted, preocupado por este país? Bueno, primero que nada, gracias a ti, Carlos, por la invitación, a la gente de Televen, a los muchachos que están aquí en el programa, a todo el personal que trabaja de forma directa e indirecta en Televen, pues lo mejor de los éxitos en el 2019, en lo que quepa, como dicen por allí, ¿no? Pero eso que viste tú, pues en la regional del centro se repite a lo largo y ancho de todo el país. Cantidades de obras, no solamente de la parte de vialidad, ferroviaria, la parte eléctrica, hospitales, liceos, algunas universidades, eso lo vamos a ver en todo el área de ingeniería y arquitectura. Es lógico que no solamente para mí como presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, sino para cualquier colega, ingeniero, arquitecto, o para cualquier ciudadano venezolano, es lógico que no le gusta, no nos puede gustar ver obras inconclusas, porque hoy las pagas a X cantidad de dólares y si las comienzas el año que viene o el próximo año, pues sencillamente va a tener un costo muchísimo mayor por la inflación. Bueno, ya no hablemos de inflación, ahora tenemos que hablar de hiperinflación. Entonces, creo que es una responsabilidad del gobierno nacional y de la gente que está al frente de esos ministerios, esas instituciones, gobernaciones, alcaldías, buscar la forma, la manera desde el punto de vista administrativo y financiero de culminar esas obras, por lo menos las obras que ya están iniciadas. Deben culminarlas. Ahora, por ejemplo, ¿por qué ocurren casos como esos que te dije que se veían en las obras ferroviarias y en los mismos túneles? ¿Quién es el responsable de eso? No, el gobierno nacional, definitivamente, porque esas son obras que son contratos inconclusos. La información que tenemos es que en el caso ferroviario... Eso no es Odebrecht, ¿no? Odebrecht aparentemente hizo una parte, pero según las informaciones extraoficiales que tenemos, los chinos también hicieron una inversión importante y tenían unos tramos en el estado Guárico y también en Carabobo. Entonces, aparentemente, pues es un contrato de Estado a Estado, China-Venezuela, y entonces pues colocaron ese dinero ahí, pero pareciera, es la información que tenemos... Los chinos se arrepintieron. Que no pudieron avanzar por cualquier cantidad de problemas que hubieron allí y paralizaron la obra. Inclusive ahora en este último préstamo que le está haciendo China, las condiciones son mucho más estrictas al gobierno nacional. Son empresas directamente chinas, con materiales que vienen de China, con personal que viene de China, hasta los obreros. Creo que el último programa que hicimos el año pasado te hice esa denuncia. Eso es muy grave. Están llegando chinos a trabajar. Muchísimo. Están sustituyendo la mano de obra venezolana. Están sustituyendo la mano de obra venezolana, que en el sector construcción somos uno de los mejores en Latinoamérica y en el mundo. Entonces ahora están trayendo hasta el obrero, imagínate tú, hasta un obrero. Los ingenieros, no sabemos si son ingenieros realmente los ciudadanos chinos, pues, ¿no? Eso no pasa por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que es el que tiene la posibilidad de poder diagnosticar. ¿Y el ejercicio ilegal no está sujeto a una legislación? Claro que sí, tenemos la ley vigente y el reglamento, pero el gobierno no lo cumple. Nosotros no tenemos la forma, no tenemos el mecanismo legal
de obligar al gobierno nacional a que lo cumpla. Entre comillas, debería el gobierno nacional ser el primer garante de que se cumpla la ley de ejercicio de la profesión y el reglamento, pero es el primero que lo viola con este tipo de cosas que estamos poniendo como ejemplo, por ejemplo, los chinos, los iraníes, los rusos, los bielorrusos. Todos esos han pasado por Venezuela, han hecho algunas cosas y se han ido y no nos hemos enterado sino cuando existen estas denuncias de obras paralizadas. Inclusive hay una denuncia... ¿Se han ido porque no les pagan? ¿O porque cobran y se van? No lo sé, Carlos. No. Lo que sí podemos tener la certeza es que no se están haciendo las cosas bien, porque a ningún contratista, venezolano o no, le interesa dejar una obra inconclusa. A todos nos interesa comenzar con un trabajo, con un proyecto, con un contrato y culminarlo. Eso es lo que nos interesa a todos los que son ingenieros y dueños de empresas. Ahora, hay una denuncia bien importante porque aparentemente los chinos están trayendo inclusive los materiales de fuera. Entonces tenemos a Sidor paralizada, que tiene una plataforma, una infraestructura bien importante en materia de acero, y entonces nos estamos contratando aquí, y eso que Sidor es del propio Estado, ¿no? En materia cementera igual, son empresas del Estado, pero si no las ponemos a producir, las traemos ese material de fuera, traemos esos insumos de fuera, entonces es peor todavía, ¿no? No solamente que estamos pasando por encima de la mano de obra, profesional o no, en el área de la construcción, sino que encima de eso estamos trayendo insumos de fuera del país. Algo muy grave para la crisis económica que tenemos, que no hay ningún tipo de incentivo. El gobierno no da ningún tipo de incentivo. El gobierno tiene que hacer respetar algo que aparece en la ley de contratación, que es solamente el intercambio de tecnología, porque el resto de las cosas las tenemos aquí en el país. Empresas de muy, pero muy alta envergadura, con muchísimos, pero muchísimos años en cualquiera de las áreas de la construcción y de la infraestructura. Entonces, ¿por qué razón no contratar a los venezolanos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de peso? Una razón política, económica, ideológica. ¿Cuál es la razón? Se supone que... ¿Tú qué piensas? Yo pienso que son otras cosas y no el profesionalismo. Porque si es profesional, ¿qué nos interesa a nosotros? Contratar al propio de la casa. Y no es que la mano de obra venezolana resulta más cara a los profesionales que traer los chinos, pero es que por ejemplo. Es que no es un problema de carencia económica, Carlos. Es un problema de la defensa del patrimonio del país, de la defensa de tus coterráneos en el sentido de la profesión. Para mí, ¿quiénes son los mejores médicos? En primera instancia, los venezolanos. Para mí, ¿quiénes son los mejores abogados? Los venezolanos, los ingenieros, los arquitectos, los geólogos. Tienen que ser los venezolanos porque tenemos excelente formación académica. No puedo traer a alguien de fuera sabiendo a que haga las cosas que ya nosotros sabemos hacer con muchísima experiencia. Eso ha traído como consecuencia la migración de profesionales de la ingeniería. ¿Qué sucede con la migración? Con la migración lo que sucede es que un profesional formado, independientemente que sea un muchacho o muchacha nueva, recién graduado, o alguien que tiene muchos años de experiencia, ¿qué sucede? Que aquí, a raíz de la constricción económica que hemos tenido, que está por debajo en negativo, bueno, cualquier colega profesional, yo solamente puedo hablar en este caso de los ingenieros, arquitectos y afines, recién graduados o con años de experiencia. Bueno, en otros sitios les están pagando en dólares y les están pagando muy bien. No existe hasta hoy que estoy yo conversando contigo, ninguna queja de ningún país del mundo donde un profesional venezolano de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines esté ejerciendo. Los argentinos aquí abajo le dieron licencia sin ningún problema a cualquiera de los colegas en la zona sur de Argentina, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en España, en Portugal, por donde tú revises. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos excelentes profesionales, que nuestra formación, nuestra experiencia, nuestro trabajo, todo lo que hizo el país por nosotros, ahora lo está disfrutando otros países. ¿Cierto que se ha ido más del 25% de ingenieros? Muchos más. ¿Sí? De los jóvenes, por encima del 30%. Los jóvenes se gradúan y lo primero que va a la Cancillería a buscar apostillar su... Parece mentira. Anteriormente, cuando uno se graduaba, lo primero que hacía era ir al colegio de ingenieros a inscribirse. Ahora no, ahora el muchacho le entregan su título y lo primero que va es apostillarlo. Y después cuando va al colegio, por encima del 30%, Carlos, el año pasado te di esa cifra de 30%, ahora estamos hablando de una cifra superior. Llegan ya apostillados para que le coloquemos su número, etcétera. Inclusive muchachos que ya están fuera ejerciendo. Y en materia, eso da tristeza. En materia de desempleo, ¿cómo está el profesional que se queda aquí? Vamos a un receso, te hago la pregunta.
Estás viendo Diálogo con... Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bueno, estamos hablando. Bueno, creo que quedó en la última pregunta que me hiciste lo del desempleo. La ingeniería, la arquitectura y profesiones afines vamos en paralelo con el crecimiento de un país. Si un país tiene una excelente economía, país en vías de desarrollo, construye, realiza proyectos, en otras palabras o en resumen, está en pleno desarrollo, el crecimiento de la ingeniería y la arquitectura va en paralelo. Hay mucho trabajo, los colegas siempre tienen más de un trabajo, hay creación de empresas, hay generación de mano de obra, eso incide sobre el Producto Interno Bruto. En el sector constructor se genera pero muy rápido el empleo, o sea, todo va en favor del país. Cuando pasa lo contrario, como lo que estamos viviendo hoy, pues también lo vas a encontrar en el área de la ingeniería y la arquitectura. Colegas desempleados ejerciendo o haciendo otro tipo de trabajo muy diferente para el que nos formamos, porque tiene que vivir, pues, sencillamente como eso, tiene que mantener su familia, etcétera, etcétera. O sencillamente se van del país. Mire, ingeniero, ¿y cómo está la vivienda? Aquí dice que Richard Casanova, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, dice son falsas las cifras de vivienda. Richard es vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes, un colega que forma parte de la Asamblea, y ellos tienen realmente unas cifras bien importantes. Richard allí desmintió unas cifras que dio el gobierno nacional y que sencillamente van acompasadas con la realidad, porque una cosa es vivienda nueva con urbanismo nuevo y otra cosa es reparaciones y refracciones, quizás algunas veces de algunos ranchos. No es que estemos en contra de eso. Nosotros firmamos un convenio donde están algunas universidades, la Metropolitana, la Católica, la Central, la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción, las federaciones. Estamos un grupo de colegios importantes también, el Colegio de Ingenieros. Firmamos una propuesta que hizo la Cámara Venezolana de Industria de la Construcción, donde está específicamente el sector vivienda. ¿Cuál es la propuesta nueva para desarrollar el sector vivienda? No solamente en el área de construcciones nuevas, refracciones en cuanto a la consolidación de barrios y también para el alquiler. Eso es una propuesta bien importante que me imagino que creo que tú has traído al presidente de la Cámara Venezolana de Industria de Construcción y él ha manejado eso, lo estamos manejando también otros factores y es una propuesta al país que queremos para el desarrollo, porque siempre vamos a estar apostando al desarrollo, a que la economía crezca, a que haya un buen empleo, a que haya seguridad jurídica, a que haya parámetros legales, a que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Ahora, esa cifra que ofrece el gobierno de 2 millones este año y 3, ¿qué tienen ustedes en sus manos? En nuestras manos nada, solo lo que dice el gobierno. En algún ¿quién momento, le da la cifra del gobierno? ¿No soy ingeniero? Bueno, me imagino que los que están en el gobierno. Ahora, en algún momento, tiene que haber una auditoría de eso. Porque si tú dices que vas consolidando de 2 millones a 3 millones y que la meta son 5 millones dentro de 10 años, pues en algún momento tú tienes que evaluar, ¿no? En algún momento tienes que evaluar, tienes que diagnosticar, tienes que hacer alguna evaluación dónde están esas viviendas. Hasta hoy no nos han dicho dónde En Caracas están. no cabe más una vivienda, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo, y han ocupado algunos espacios que lo que han hecho es complicar el urbanismo. Solamente para hablar de una zona céntrica como es Sabana Grande, Avenida Libertador, ahí vemos cuál es el caos que hay hoy, algo que nosotros advertimos cuando el presidente Chávez inició la misión vivienda. Se lo dijimos, presidente, aquí no cabe un alma más en Caracas. Los que ya estamos en ciudades satélites, vamos a desarrollar otras partes del país, consolidarlas como debe ser, con un buen desarrollo. Bueno, no nos hicieron caso y aquí vemos, años después, lo que está sucediendo. Ciudades como Ciudad ¿qué? Ciudad Caribe. Bueno, Ciudad Caribe, acuérdate que eso fue un problema que hubo, inclusive el propio ministro del Ambiente o la ministra del Ambiente de aquel momento con Chávez hizo unas objeciones muy serias en cuanto al impacto ambiental, pero bueno, nada, siguieron adelante y hay problemas muy serios ahí en Ciudad Caribe, ¿no? ¿Cómo cuáles? Asentamiento, no hay una buena estructura porque aparentemente esos proyectos fueron hechos fuera del país. Las estructuras en cuanto al problema sísmico no están totalmente
detalladas como debe ser en los proyectos. Entonces, bueno, eso va a traer algunas consecuencias, ojalá que no. Bueno, estamos terminando el programa. ¿Qué otra cosa nos puedes decir tú? Que estemos todos previstos. Nosotros vamos a comenzar con un ciclo de foros, Carlos, este mes de enero, y lo vamos a seguir llevando a lo largo del año, pero vamos a comenzar con el problema sísmico, para que las personas tengan de forma didáctica un conocimiento en caso de que suceda un sismo, un terremoto. No es que estamos diciendo que va a suceder, sino que todos los venezolanos y sobre todo los que estamos en esta zona de Caracas, que es una zona sísmica, pues estemos preparados si pasa algún evento de eso. Ojalá que no pase, pero también puede pasar. Eso, vamos a comenzar con esos foros en el Colegio. Y aquel famoso terremoto no nos preparamos. No estábamos preparados. Creo que el deber de nosotros como Colegio de Ingenieros de Venezuela es comenzar con ese ciclo de foros en todo el resto del país y empezando por aquí, para decirle a las personas, a todos los venezolanos, ingenieros o no, cuál es la forma de, en conjunto con Defensa Civil y con los bomberos, qué cosas debemos hacer si sucede un evento de esto. Bueno, esta vez fue en Valencia, ¿no? En Valencia y creo que en Carúpano también se sintió un sismo, según informaciones de Funvisis, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo está la enseñanza de la ingeniería? ¿Hay más? No, chicos, yo creo que nosotros seguimos. Hoy, yo creo que nosotros ¿hay más alumnos en la escuela? Yo diría que menos, pero la calidad de la ingeniería y la arquitectura y profesiones afines sigue estando en un buen nivel en Latinoamérica. Bueno, gracias a Enzo Betancourt, ingeniero, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí el próximo domingo a esta misma hora.